Ojalá que tengamos suerte. Bueno, ahí lo vamos a tener, Evelio. Evelio, Evelio, buenas Hola, noches. hola. ¿Cómo estás? Bu- Tu internet está como el gobierno, no sirve para Buenas nada. noches. Bien. Sí, eso parece. Buenas noches, estimado Virginio. Buenas noches, estimado Amílcar. Está muy Sí, mal mi internet. Quizás es por el viento. es Quizás por es el por el viento. viento. Evelio, ¿dónde, Sí. dónde, dónde vives tú? Pues yo vivo a veces en Pacajes, a veces vivo en el Alto. En el Alto. Soy Bueno, de... Sí, 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 eres sí. un gran creador de contenido, hay mucha gente que te sigue, nosotros somos parte de esa gente que te sigue, que ve tu trabajo, con mucha firmeza, con mucha fuerza. Quiero que veas este par de videos para entender un poquito lo que está pasando con el tema de la educación. Pero antes de eso, Evelio, tú hiciste un video en el que hablabas de cuánto debemos los bolivianos al nacer con tanta razón. Contanos un poquito de dónde nace esta tu investigación, qué es lo que tú sabes. Compartí con nosotros un poquito esa información, por favor. Muy bien, estimado Virginio, ¿no? A veces yo como soy de Pacajes, la gran mayoría de las personas allí pues lamentablemente apoyan al gobierno y piensan que Evo Morales o el movimiento al socialismo les está llevando, digamos, al paraíso. Entonces uno llega a investigar y se da cuenta que no es así, ¿no? La gente, especialmente la gente más humilde, es la que termina más engañada, mejor dicho. Es por eso que me pongo a investigar y para, sobre todo, hablar a mi gente, ¿no? Porque yo me caracterizo, me identifico altamente o sea, soy Aymara, ¿no? Entonces es así como me pongo a investigar y pues tratar de mostrar con los videos que hago a la gente. Y pues lo que dije del video pues es real, ¿no? Cuando en el año 2006, aquel entonces cuando yo aún estuve en el cuartel prestando mi servicio militar en Viacha, en esa época pues yo no entendía nada de política, entonces uno decía, entró un indígena, etcétera, ¿no? Y nos va a sacar de la pobreza, nos va a llevar adelante a Bolivia, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta ahora que ha pasado mucho tiempo, pues no había sido así, había sido al contrario, nos había estado llevando al abismo, ¿no? Entonces, y lo que dije sobre la deuda, pues es real. Una persona al nacer ya debe automáticamente más de $2.200, lo que no pasaba en los años 2016, en 2006, cuando entró el gobierno de Evo Morales. Es así, y eso no es una mentira, no es un invento mío. Si la gente no cree, puede investigar. Y lo peor es que en esa época Bolivia tenía pocos habitantes, no como ahora, no somos gran cantidad de habitantes. Y pues esta deuda lo contrajimos precisamente con don Evo Morales, ¿no? Con ese personaje que algunos lo veneran, ¿no? Y a veces es lamentable todo eso, pero contrajimos con esa persona. Y lo que más rabia da es que lo contrajimos cuando nuestros recursos naturales estaban pues en un precio elevado, costaba harto. O sea, es decir, es ilógico que nos endeudemos cuando no sé, hablemos un ejemplito, digamos, en el campo vendemos nuestra papa está más caro y resulta que en esa época es precisamente cuando nos endeudamos más. Eso es lo que me trajo a investigar ese asunto de que una persona debe más de $2.200 al nacer. Tienes toda la razón. Si tú tienes dos camiones y te va bárbaro y estás ganando un montón de plata, ¿por qué te ¿Sí? tienes que ir al banco a prestar dinero? Tú Eso, dices, Evelio, yo soy un Aymara y cada que hablo con Aymara, yo fui padrino de Rutucha hace algunos años, justo ahí en el Alto, fui padrino de Rutucha y ya. los alteños, y corregime, el sueño de un alteño es ser camiri, ¿verdad? Ser camiri significa ser rico. Eso quiere Sí. un Aymara, o me equivoco, Evelio. Eh, Precisamente, sí, Camire se dice, ¿no? En Aymara, Camiri Camiri. sí. Amiri se pronuncia así, Amiri. Precisamente eso, claro, el sueño alteño es eso, pero yo no entiendo, no sé, la verdad no comprendo por qué el alteño, cuando, o sea, apoya, digamos, a un gobierno que
que odia, digamos, a la persona que quiere ser Jamir, y no, la verdad no entiendo, pero la gente sí tiene ese sueño en el Alto, tiene ese anhelo, y ese es el sueño aymara. No Evelio, solo, dígame, conozco, Amílcar. dale, hermano. ¿Sabes qué? Conozco a mucha gente, así como tú, en La Paz. Mucha gente en toda Bolivia o incluso a nivel internacional piensa que toda la gente aymara o toda la gente que está en provincia son gente que apoya a Evo Morales o al movimiento al socialismo. Claro ejemplo eres vos, que eres para mí un gran intelectual con el contenido que haces, que no es así, que debe haber muchos más jóvenes, gente de tu edad, mucha gente que ya no debe creer en el gobierno de el MAS y ha despertado, que solamente les utilizaban para ir a dar votos o solamente había dirigentes que solamente hacían llenarse de plata con esto del fondo indígena y otras cosas más, ¿no? Sí, sí. Sí, precisamente eso. Mira, te voy a comentar algo. Yo, como conozco muchas personas, y también conozco personas que están trabajando en el gobierno, algunos amigos míos que eran compañeros de la universidad, y me decía esto, y esto es algo real. Quizás no todo el mundo apoya al movimiento al socialismo. El problema es a veces se les presiona. En una ocasión, no voy a decir que visité a un ministro del movimiento al socialismo con un amigo. Quizás se acuerde de mi cara ese ministro, pero yo simplemente estoy de oyente, y mi amigo le dice, le cuenta pues lo que está pasando en un pueblo, y le dice, mira, creo que hay unas cuantas personas que no están votando para el MAS, entonces hay que quitarle el agua, hay que cortarle la luz, y así se empiezan a hablar mi amigo con ese ministro, es año pasado, anteaño pasado, cuando entró el gobierno de Arce, y esa presión existe en todo lado. Por ejemplo, en Pacajes, en mi pueblo, a veces el dirigente es el que básicamente presiona a la gente. Tienes que apoyar o eres enemigo de, no sé, de este pueblo, más o menos así. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando Evo Morales se ha escapado, una vergüenza, en el Alto aquí han obligado terriblemente a la gente para digamos, apoyar a la persona que se ha escapado. De lo contrario, eras multado, eras amenazado, incluso de quemar tu casa. Y eso no es broma. Había una noticia, por ejemplo, que a un policía en Sencata le habían dicho, no, motín, ¿sabes qué? Si es que no, si no sales, te lo vamos a violar a tu mujer, a tus hijas. Hasta ese extremo llega. Entonces, mucha gente simplemente no se expresa por el temor, ¿no? Y no debería ser eso así, ¿no? Y eso yo personalmente no tengo temor, a pesar de que yo en algún video también lo expliqué. A mí me amenazaron de todo, me amenazaron de muerte, me amenazaron de, no sé, de un montón, me insultaron. Entonces, me va y me viene. Yo prefiero decir a la gente, sobre todo a la gente aymara, que pues el movimiento al socialismo, o sea, el socialismo como tal, no solo el movimiento al socialismo, es un instrumento que pues va a llevar a la gente a la miseria, literalmente, como dije en el último video. Hemos visto ¿Puedo, esos casos. Evelio, discúlpame, tu mensaje, ¿lo puedes decir en Aymara, por favor? Ahora, a ver, no sé cómo se dice socialismo Un en Aymara. poquito, bueno, Eh, lo que Pucha, tú no, quieras. no sé Lo que No, tú tan hay bien quieras. Aymara. palabras en castellano que no están en el dialecto de la Aymara. Así que metele nomás, hermano, con lo que sabes. Ya, Un pequeño Gilata mensaje. Cuyacanaca, ya, Gilata Cuyacanaca, socialista Nakaja, Luntata Nakawa, Karina Kawa Parlapje. Entonces, vas a disculpar, Virginia, no puedo tanto pronunciar, digamos, esos temas, y precisamente vas a disculpar, Virginia y Amílcar, quiero No, hacer un video en Aymara, quiero hacer un video precisamente de la economía en Aymara para la gente, pero un poco me cuesta, hay muchos términos que me cuesta, no dado que pasa hemos sido, nada. digamos, sí, No, sí, no pasa nada, Evelio. Por favor, continúa con lo que yo te he cortado porque quería que lo digas en Aymara, pero sigue, por favor, adelante. Después de esto, me gustaría que hablemos un poquito de educación, que es un tema que le está dando vuelta hoy en la cabeza a los bolivianos, y tú también te has pronunciado sobre eso. Sigue, por favor. Tú tienes la palabra. ya, como decía, yo estoy en contra del socialismo, y les voy a contar cómo me di cuenta. Antiguamente yo no me interesaba la política en absoluto.
no me interesaba en absoluto. Entonces yo en el año 2006 viajé pues a Cochabamba. No sé si se acuerdan del conflicto con los mineros en agosto del 2016, sí, 16. Y pues yo estaba trancado ahí en el bloqueo y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí me acordé las promesas de Evo, que yo voy a hacer un buen gobierno, yo no voy a hacer convulsiones sociales, etcétera. Entonces yo esa vez caminé desde Confital, Amílcar debe conocer si es paseño, seguramente viaja allá, desde Confital hasta Cochabamba he caminado a pie. Desde ese entonces me puse a analizar, a estudiar. No sé si se acuerdan, Evo decía, si hay un primer muerto en mi gobierno, voy a renunciar. Y nunca has renunciado. Y resulta que el mismo año que ha tomado el mando, había muertos cuando ha empezado a gobernar. De ahí empecé a analizar de qué trata esto. Y ahí me di cuenta que, como alguna vez Mario Vargas Llosa decía, yo era socialista, dice, ¿no? Cuando era más joven, pero me di cuenta que esa ideología había sido más o menos una miseria, que a la gente le lleva literalmente a la miseria. Más o menos de ese sentido lo tomé. Me puse a leer, me puse a estudiar, incluso escribí un libro, que también hice un video que titula Agosto. Agosto precisamente narra la historia de los mineros, porque recordemos que en Panduro en el 2016 han muerto muchos mineros y no hay ninguna persona arrestada más que los propios mineros, ¿no? Entonces, Claro, sí, donde falleció el viceministro Illanes, estarías sí, hablando, ¿no? sí, el viceministro Illane. Desde ese entonces tomé interés por la política y pues el socialismo, vuelvo a decir, sobre todo a todo boliviano, el socialismo es una herramienta muy peligrosa para un país y literalmente lleva al fracaso. Claro ejemplo tenemos con Argentina. Hablemos de Argentina, por ejemplo. En los años, no, en 1900, en el siglo pasado, al inicio, era pues más poderoso incluso que Japón, recordemos eso. Pero cuando entró ese gobierno populista que era Juan Domingo Perón, pues se vino así, poco a poco, y hoy vemos cómo es. Venezuela pasó lo mismo, Cuba lo mismo, no solo eso. Ahora, mira, pasó lo mismo también con China. Cuando Mao Zedong gobernó China, pasó igual. Mao Zedong tenía una idea, les decía, ¿saben qué? El culpable de tu pobreza son los ricos, son los empresarios, y la gente se lo creía. Y entonces empezó a hacer odiar a la gente rica. Es así como Mao Zedong se hizo básicamente un dios y a la gente les llevó a la miseria y a la pobreza, incluso hasta comerse entre ellos. Y de esa historia, de ese país, debemos aprender lo peligroso que es el socialismo. Lo mismo pasó con Rusia, con Stalin, la ex-URSS. Entonces, desde ese dato tomo en cuenta eso, que el socialismo es una herramienta que poco a poco va carcomiendo, así como una polilla que hace a la ropa, y va deteriorando por completo a un país. ¿Y quién es el rico? Es el gobernante. Los gobernantes están bañados en oro, pero la gente está muriendo de hambre. Es por eso que a esta ideología yo prácticamente, en palabras sencillas, lo detesto así. Pero hay que combatirla, Evelio. Hay que combatir porque es un tema de lo que uno cree y de lo que uno quiere para su país. No existe país donde la gente sea pobre, el gobierno sea rico y la gente sea feliz. Yo quiero darte un solo ejemplo. Los países en el mundo que son ricos son porque su gente es rica. ¿Quién es rico en Japón? La gente. Y en Corea del Sur, la gente. Y cuando si tú tienes riqueza en el bolsillo, Evelio, tú vas a pagar la salud que quieras para vos y para tu familia. Si tú eres rico, Evelio, si tú tienes el dinero, tú vas a pagar la educación que tú quieras, vas a pagar la vestimenta que tú quieras, el auto que tú quieras, el negocio que tú quieras. Y no vas a depender de lo que te va a regalar, la miseria que entre comillas te va a regalar el supuesto papá Estado. Mira, Evelio, quiero que veamos algunos videos y compartir contigo esto que es la destrucción de la familia, de los valores,
y que es parte de la agenda de la mafia masista hoy en Bolivia? Del registro de solicitar mi nuevo cambio de sexo y legalmente ya soy mujer. No sabía que iba a ser tan fácil, pero ha sido bastante fácil. Simplemente pedí cita, me dieron para hoy, llegué, solicité y sin ningún tipo de preguntas, sin ningún tipo de duda, porque yo soy mujer, me aceptaron. Así que legalmente tengo los mismos derechos y libertades que una mujer, porque soy mujer y si me dices algo en masculino es transfobia y te puedo meter un multazo. Bueno, si tú vas y le dices, no, vos no eres mujer, transfobia, entonces eres un transfóbico, y como eres un transfóbico, entonces yo te puedo meter a la cárcel. Esta es la verdad. Veamos un poquito estos videos, que la verdad a mí se me han parado los pelos. Estoy seguro que ustedes han escuchado y han visto algo de esto. Pero necesito contar, necesito hablar. Porque Perdón, esto es sobre Cuba, lo vamos a ver en un ratito, el ejemplo de Cuba. Ya le damos la bienvenida a nuestro amigo doctor. Aquí vamos, ahora sí, mi querido doctor León. Mi nombre es Matías. Soy Génesis, me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. O sea, un grupo de niños que dicen ser trans. Entonces un niño que dice, yo no soy hombre, él es hombre. No, yo me siento como mujer y hoy día a los 12 años en España, muy bien, te sientes mujer, eres mujer. No necesitan la autorización del padre, sí de un juez. Esto, lo que estamos viviendo, es la destrucción absoluta, no solo del núcleo familiar, sino es la destrucción absoluta de la sociedad. Bienvenido, querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Virginio. A ustedes, buenas noches, Amílcar, al compañero Gutiérrez, también un gusto aquí estar nuevamente